yo tengo un checklist de cómo es mi hombre ideal. No sabía qué era lo que yo quería. Ya ni siquiera salimos siempre a comer. Ex novio. Como yo soy la que no está casada aquí. Hola, soy Elena. Hola, soy Jessica. Hola, soy Karina. Hola, soy Kaji. Y juntas somos Por Fe Podcast. Es un placer tenerlas aquí. Si vieron el episodio pasado, tuvimos a los esposos y ahora vamos a ver a las esposas recién casadas. Bueno, llevan más de un año casadas. Jessica, esposa de Javier, Karina, esposa de Adrián y Kaji, esposa de Kurt. Si no saben la referencia, miren el episodio pasado. Ok, para empezar este episodio vamos con unas preguntas rápidas. Ok, ¿qué les parece si menciona en su día de boda cuál fue el momento más memorable? Ok, el momento, creo que uno de los hubo varios momentos memorables, pero creo que uno de los más memorables, y creo, en ese sentido creo que Kurt está de acuerdo conmigo, es cuando después de casarnos en la iglesia, llegamos al hotel antes de la recepción y llegamos a nuestra habitación del hotel y tuvimos un tiempo para los dos para descansar de todo y celebrar que ya estábamos casados. Porque celebramos, el hotel nos tenía una champaña, unas fresas con chocolate para celebrar. Ay, qué rico. Yeah. ¿Cuánto tiempo estuvieron así a solas en el suite antes de...? Fueron como 15 minutos. 15 minutos. Ajá. Y recomiendas a todas las que se están casando que tengan como un momento así, como que a solas. Definitivamente, porque ese es como un momento entre los dos para celebrar. Porque todo el día ha estado como acompañado en todo el proceso, todos los ritos y ceremonia. Y pocos son los tiempos en donde tienen como para entre la pareja. Ok. ¿Y ustedes tuvieron algún momento más memorable que se acuerden en el día de la boda? Bueno, así como menciona Kaji, también tuvimos muchos momentos memorables, pero uno de los que más recuerdo es cuando compartimos nuestros votos y entonces Adrián había empezado a llorar y entonces yo aguantándomela y al final no pude y también como que lloré y así del maquillaje, el maquillaje no puede ser. ¿Cuándo redactaste tus fotos matrimoniales? Como que semanas antes. Fue todo como un proceso. Tuve que sentarme y pensar y como que recaudar todos esos momentos y todas las promesas que quería hacer y una semana, como que un día antes terminándolo así en la madrugada, pero bueno. Y ninguno de los dos sabían cuáles eran los votos hasta el día de la boda. Exacto. Okay. Sí, ninguno de los dos sabía. Eso fue sorpresa, por eso estuvieron llorando. Y Jessie, ¿tuviste algún momento memorable en tu boda? Yo diría que tuve varias. Primero mis papás me entregaron, no sé cómo se dice eso. Sí, Cuando dimos nuestros votos, cuando los hermanos de la iglesia estaban ayudándonos, apoyándonos en conjunto, las alabanzas. Sonrío cuando lo pienso, es que dimos nuestro primer baile en la boda. Que ustedes que conocen a Javier, no dan pasos, él no baila. Él se destacó. Y luego él me cantó una canción, tocó la guitarra. Yo creo que él llevaba como 5 o 10 años que no tocó la guitarra. ¿Y todavía lo toca? Solamente lo tocó para ese día. Solo fue para la boda. Bueno, esa noche fue que todas las personas pensaron que era una canción inventada por él. Pero no es una canción inventada por él. Y ese baile, si tú dices que Javier no baila usualmente, ¿de dónde lo aprendieron o de dónde sacaron esa coreografía? Bueno, ese baile de hecho lo vimos en YouTube. Ay, a nosotros también. Entonces lo aprendimos juntos y luego nuestros damas y caballeros nos ayudaron, nos apoyaron en ciertas partes. Ok, ya que hablamos de su día de la boda,
ya llevan obviamente más de un año casadas y en este vida de casados hay días buenos y hay días malos. Entonces, especialmente en los días malos, ¿cómo sus esposos han podido alegrarles el día? Si podría dar un ejemplo, si han hecho algún gesto, alguna acción, algún regalo para que les hayan alegrado el día. Bueno, yo en mi caso, como trabajo nocturnamente, él me prepara la comida para el día siguiente, también limpia la casa, hace lo que hacer, me cuida a mis perrijas, y bueno, yo le doy su palabra de confirmación. Hace muy buena comida, muy buen trabajo, estás haciendo bien tu rol de esposo, continúa así, y así sucesivamente. Ok. ¿Y ustedes? Creo que ya con verlo en la casa me alegra y también como que pueda compartir ese tiempo conmigo, como que dejarme expresar o desahogarme de todo lo que pasó, Escucharte. escucharme y también cuando me da como que consejos de que en realidad puede que lo vea como un mal día, pero de ahí como que puedo sacar cosas. ¿Y Calle? Bueno, recientemente creo que hubo un día que salí bastante estresada y cansada del trabajo y él de una vez me pregunta, ok, no vamos a la casa, salimos a comer. Y yo dije, güey, claro. Pero además de eso, yo le he dicho que a mí me gusta hacer caminatas largas para ejercitarme y también como para desestresarme mentalmente. Ese día él me acompañó para ir a caminar. ¿Qué son esas señales? ¿Qué te busca en el trabajo? Sí. ¿Todos los días? Sí. Es que ahorita en el trabajo no tengo parking exactamente, entonces voy O sea, te busca y te deja. No, voy con mi hermana al trabajo y él me busca, ya para no molestar a mi hermana. Ahora vamos con las preguntas de conversación, ¿ok? Primero todo vamos a tocar acerca del indicado. ¿Cuándo supieron que su pareja, su esposo, era la persona indicada? ¿Por qué Adrián? ¿Por qué Kurt? ¿Por qué Javier? Versus todos los otros hombres que hay en este mundo. Bueno, para mí no creo que sea como un momento en específico porque la relación se va construyendo desde un inicio y entonces como que durante la relación los dos vamos creciendo y los dos vamos teniendo esas conversaciones de si el indicado o no. Creo que no hablamos directamente que Como si de fuera ese- de que hay futuro o no hay futuro en esto. Exacto. Ajá. Y no es de que estamos cenando un día y se me puso en la mente de que él es el indicado. No sé, no, a mí no me pasó eso. Como que cada vez que pasabas tiempo con él marcaba los checklists, o sea, cada ganchito que pasaba, como que marcaba, entonces como que eso te hizo darte cuenta de que era el indicado, pues. No tenía ni que una hoja escrita. No, sí, pero en tu mente, pues, que quiero esto. Es que esto, igual esto. las personas van a tener sus debilidades y entonces sí, es más ver cómo la otra persona está dispuesto a construir esa relación, como que a crecer juntos, que al final si vas con un checklist, las debilidades de la persona no te van a, como que, no van a dar check. Ok. Así que es más ver como que cuáles son las metas, cuáles son los propósitos de la persona. Es como que si los dos están dispuestos a construir la vida juntos, un futuro juntos, eso fue lo que te hizo dar de que, Adrián es el indicado, pues. Ok. ¿Y ustedes cómo supieron que sus esposos era el indicado? En mi caso, Kurt es mi primer, ¿puedo decir fue? Sí, Creo que Fue sí, porque ya no novia. son novios, son ya Ahora es tu esposos. ex novio. Ahora es mi exnovia. Ok. Ah, Pues, pero para mí, en mi caso, cuando entré al noviazgo, realmente no sabía qué era lo que yo quería. ujú. Y en ese sentido también debo admitir que a lo largo de todo el tiempo que estuvimos de novio, nuestras metas personales fueron cambiando. Pero fue como parte del plan de Dios, no sé,
que íbamos viendo como que cómo nos encariñábamos más con el otro. Fue como un poco a poco como la decisión de ambas partes, pero no hay un momento en donde yo digo que, él es. Sí, creo que suena muy mágico. Sí, Muy, muy surrealista, pues. O sea, que no, O sea, no es sí puede irreal. pasar, sí puede pasar. Pero para usted no fue como que, uno de joven, uno dice, yo tengo un checklist de cómo es mi hombre ideal, pero realmente en vida real no, creo que no pasa eso. Uno va conociendo a la persona, va conociendo aspectos que uno puede aceptar y aspectos que uno se acopla. Sí, a la final es ver si están dispuestos a trabajar los dos juntos. Exacto. y Jessie. Bueno, en mi caso, a medida que uno está en la relación, se va forjando ciertas debilidades en las cuales se podía mejorar. Yo diría que en mi relación con Javier, él es más seguro de lo que él quiere. Él me daba, era bastante paz y no confusión. Él que me decía palabras de confirmación, él sabía cómo iba a ir esa relación. Entonces, y también la disposición en cómo manejamos nuestro conflicto. Siento que él es muy pasivo, muy, pero muy pasivo. Hasta un cierto punto en donde él puede quedarse callado mientras yo estoy hablando. Y luego, de un cierto tiempo, es que va a buscar la manera en mejorar la situación o arreglar la situación. Entonces, siento que a través de eso fue poco a poco con la certeza de que, este hombre es el que me quiero casar. Ok, y hablando, Jessica, de que esas indicatorias, pues, hicieron de que, con esta persona me quiero casar. ¿Ustedes qué desafíos tuvieron que superar para saber que estuvieran listas para el matrimonio? O sea, del noviazgo, es que, ya estoy lista para dar el siguiente paso, que es el matrimonio. Mira que a través de nuestro noviazgo, la relación en sí, la pregunta no debería ser como si él es indicado, sino si él refleja el diseño de Dios para una relación. Entonces, nosotros como creyentes, si nosotros estamos dispuestos a caminar con Dios y recibir que su palabra, en el sentido de que Él nos dice a nosotros que en medio del conflicto, en medio de las iras, en medio de cualquier emociones, no ser impulsivos, siempre recordar de responder con el propósito de como para mejorar y no para destruirnos, pues. Algo muy importante es que dentro de nuestra relación, cuando nos peleamos o discutimos, siempre nos da como el tiempo para poder tranquilizarnos y luego con el propósito de resolver el conflicto. Sabemos que el problema está, pero nuestra actitud a cómo responder a esa pregunta, a ese conflicto, es la clave de cómo continuar esa relación. La pregunta es, ¿cómo yo sé cuándo está lista para...? Sí, cuando estaban listas, o si tuvieron que superar algunos retos o desafíos, como que si hubo problemas en la relación que tuvieron que resolverse para que ustedes supieran que, estoy lista ya para el matrimonio. Bueno, en mi caso, cuando empezamos a estar de novio, él estaba terminando su universidad y yo también estaba en la universidad. En realidad era un tema de que cuando iniciamos habíamos quedado claro de que hasta tanto los dos estuviéramos más estable económicamente, no íbamos a entrar en un matrimonio, ya que no queríamos los dos estar dependiendo de nuestros padres y de nuestra familia. Entonces, bueno, Kurt también, él dijo, me caso a los 30. Pero yo dije, ok, eso, en ese tiempo tenía 21, así que calculé que, eso es como 9, 10 años. Y tú estabas que normal con eso, pues. Normal, aunque para el final debo admitir que para los últimos años ya era como que, tanto tiempo conociendo a la persona,
y también nuestros padres ahí presionando, comentarios por todos lados de cuándo. Había cierta presión, ¿no? Ahora, después del matrimonio, también súper fuerte. Es que es una experiencia nueva. Bueno, de mi lado, cuando comenzamos también estábamos en la universidad y realmente no teníamos un trabajo como tal y es verdad que no podemos depender de nuestros padres, entonces sí esperamos como que después de ya tener un trabajo, pero después me quise ir a hacer una maestría y entonces después ahí había que buscar trabajo de nuevo y entonces Adrián también estaba trabajando de su lado para como que tener esa parte financiera y nosotros decíamos como que cuando estuviéramos estable, pero en verdad nunca va a ser como que suficiente y al final como que nos pasamos sin tanta estabilidad como deseábamos, pero a la final, así como dice Eclesiastés, que dos son mejores que uno y la paga del trabajo es mejor, y entonces eso mismo lo vimos reflejado en el matrimonio. Bueno, hablando de los desafíos, el esfuerzo que hicieron de novios para eventualmente dar el siguiente paso de casarse, ustedes ya han pasado bastante años de relación con sus parejas. Entonces, ¿ustedes cómo expresan a sus esposos que los aman y ustedes cómo les gusta, o cómo les gustan ser amadas? ¿Respondo la primera o la segunda? Cualquiera. La primera era cómo mi esposo le gusta ser amado, cómo yo amo a mi esposo. Ajá, ¿cómo tú amas a tu esposo? Expreso Amor a tu esposo. Bueno, primero que todo, respetando sus decisiones y también siendo esa ayuda idónea. Bueno, a veces dije, para lavar los platos no me gusta, pero sí, siendo esa ayuda idónea, cada vez que tenemos que tomar decisiones, como que dándole ese espacio de que pueda como que tomar esa decisión, pero también como que ayudándolo. Y a ver, ¿qué más? Cocinando, haciendo algunas cositas de la casa, trabajando. ¿Y cómo te gusta ser amada? ¿Cómo me gusta ser amada? Mi lenguaje del amor para recibir es actos de servicio. Siento que mi esposa es bien diligente en eso y que muchas de las cosas que hace es para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Así que siento que me hace muy bien en cuanto a cómo me expresa su amor. ¿Fue fácil aprender el lenguaje de amor de ustedes, entre ustedes, o tuvieron un proceso así de aprendizaje en el aspecto de cuál es mi lenguaje de amor y cuál es su lenguaje de amor? Nosotros habíamos leído el libro juntos y ahí como que hicimos el diagnóstico y también uno lo puede ver en cómo la persona reacciona, pero a través de los tiempos también puede cambiar. Así que eso va siendo flexible y uno tiene que ser muy observador y ver como que también qué es lo que le gusta a la otra persona o qué realmente me gusta a mí. Como poner el esfuerzo y ser intencionales para conocerse en ese aspecto del lenguaje de amor. Sí, porque si nos centramos solo, uno no funciona. Exacto. Es mentira que el lenguaje de amor, digamos, solo servicio funciona. Tiene que ser una complementario. Complementarlo con diferentes expresiones de amor. Mira que hay un dicho en chino que si para aplaudir necesita dos manos para que hacer que eso funcione. Ajá. En mi caso, bueno, el lenguaje de amor de Javier es más como palabra confirmatoria y tiempo de calidad. Entonces, yo digo que, como lo dice Karina, el lenguaje de amor puede ir cambiando a través de en la etapa en donde uno ya está o en lo que ellos experimenten dentro de una relación. Entonces, pero el mío siempre ha sido como acto de servicio,
y tiempo de calidad. Siempre ha sido esa. No es que yo menosprecie si me regala algo para mí o que me diga palabra de confirmación, aunque no es mi fuerte. Yo siempre dudo, ¿en serio? ¿De verdad lo que dice? Pero sí, son pequeñas cosas que Javier hace, como en las preguntas anteriores que había contestado. Él cocina. Bueno, chicos, aprendan a cocinar, es muy importante. Sí, todos nuestros esposos cocinan. Ahí está. Esas Ya son ven las por qué están generaciones, casadas. esas son las generaciones de los casados 2024. Pero ¿Será? mi esposo cocina, pero yo también cocino. Entre los dos. Exacto. Yo solo cocino cuando él no está. Pero se le O agradece al cuando esposo. él está ocupado. Se le agradece porque Sí. también en verdad estar siempre así, cocinando eso cansa. Porque a veces imagínate- es bueno variar Ajá. y también que la otra persona cocine lo que le guste. En mi caso, Curry y yo venimos de cultura china diferente. Entonces, él viene de comer más como comida coreana, filipina, sabores como más ácido, picante. Y yo vengo de comer comida acá, o sea. Más simple, más bajo en sal. Pero son cosas como que entre los dos hemos ido trabajando. Y bueno, volviendo a la pregunta, además de servicio, yo creo que también esos tiempos de calidad entre las parejas para hablarse y expresar lo que siente, lo que piensa, es bastante importante. Bueno, como Jessica dice, un regalo pequeño de vez en cuando no molesta. No sé si le ha pasado que sus esposos le leen su mente. Y que, ¿cómo sabía que yo necesitaba eso? Son cosas así pequeñas que... Empatía. Pues yo creo que eso es a través de la relación se va forjando, pues, que en donde ya uno conoce su otra mitad, qué necesita o qué es lo que esa persona haría en tal caso que suceda en esta situación. Cosas así. Entonces, son cosas que en verdad yo aprecio de Javier y me siento amada por él, pues. Son cosas que sin tener que decir mucho, él te lo transmite. O, obviamente, la comunicación es clave. Si hay algo que yo sé que él no está captando y es que, bueno, mira, pasa esto. Tienes que ser Necesito directo a veces. Ajá, hay veces que sí es necesario ser directo y no estirar la indirecta de que esto, piénsalo tú, búscalo pero no sé dónde. Cosas así como para que él haga esa indirecta. Siento que esa es la peor comunicación que puede haber en una relación. Sí, porque en verdad los hombres son malos para captar indirecto. Lo que las mujeres piensan que son indirectas, para los hombres no son indirectas, no entienden. Exacto. Tienes que decírselo así frenteado. El wifi no le va a llegar, Exacto. estoy segura. Por ejemplo, que cuando el esposo les pregunta, ¿qué quieres comer? Adivina. Adivina. ¿Usted le ha dicho adivina? Bueno, sí, yo le he dicho a Javier, me pregunta sushi, que no. Y después que tú quieras comer esto en McDonald's, así que no. Entonces, hay veces también le digo de que tú decides, pero cuando él decide, obviamente, eso me ha pasado año iniciando el noviazgo, es que tú decides, y cuando él decide, es que no, Que, ay, Mala no. elección. Como que No. oye, Entonces, cuando yo le doy para decidir esto, en mi mente y el corazón decide que él debe saber qué debe decidir. Pero después, obviamente, ya con el tiempo uno va aprendiendo que la indirecta no son las mejores comunicación que existe, que debe existir en una relación. Sí, también pienso que en una relación como tienes que no haber confusión, debe haber mucha claridad y entendimiento. Entonces, en ese aspecto, quisiera darles como una idea de lo que tienen las personas y ustedes como que comenten qué piensan acerca de esa idea. Pues como que las personas piensan que en el noviazgo o su pareja, pues el chico, se esfuerza mucho o demuestra más interés, y una vez que se casan, que ya no demuestran tanto interés. ¿Ustedes qué creen de eso? O sea, ¿creen que es cierto o no es cierto?
Tan mal, chico. El interés se debe mantener un poco. Digo, por ambos lados, creo que, como dicen, si las dos personas en una pareja siempre debe estar tratando de dar más del 100%, porque ¿qué pasa si en un momento dado uno de los dos está muy pasando por un problema y no está para, no estar para dar ahí el 100%? Entonces la otra persona va a tener que estar ahí para compensar. Idealmente sería que los dos lados estén haciendo lo mejor posible. Es porque es desgastante cuando tú sientes que la otra persona no se está esforzando a lo mismo que tú, pues, más o menos. ¿Es cierto o no es cierto? Como yo soy la que no está casada aquí, no puedo colaborar. Ahí es donde hay que mandar una directa. Y es cuando hay más. Hay que mandar una directa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el esfuerzo o el interés se disminuye una vez que están casados o no realmente? Yo diría que como ya entrando a una nueva etapa de matrimonio, que es el matrimonio, ciertas cosas que uno hacía en el noviazgo, por ejemplo, ese es mi caso entre Javier y yo, desde que nos hemos casado, creo que nada más hemos ido una vez al cine. Pero antes, Yo no he ido. Está muy caro. pero mira, es eso. Entonces, sí vemos películas en casa. O sea, son cosas que ya en el noviazgo usualmente lo han hecho. Entonces, en el matrimonio ya uno siente como que mejor lo ahorramos. Inclusive ya ni siquiera salimos siempre a comer, aparte de los domingos cuando salimos con los jóvenes, hermanos de la iglesia. Pero así dije, en una noche, dije, vamos a salir a comer. Dije, está caro, mejor lo cocino. Era cuando Javier dice que salimos a comer y dije, yo cocino. Pero deja de ser romántico al hacerlo en la casa, digamos. ¿Qué tal si el esposo hace una cena romántica pero en la casa? ¿O qué tal si se dedican a ver películas juntos pero en la casa, pero con un ambiente más bonito, ya que están casados? Se quita esa parte, los sparks en la relación, ¿o no really? Depende. Todo depende de qué tanto invierta. Es como si vamos a suponer una cena común y corriente y lo que cambió es una vela y que pone así. Y ahí uno queda como que, al menos hay una vela. Pero el ambiente siempre es dependiendo de cómo lo vaya a invertir, pues. Pero entonces ustedes aún así prefieren como que esforzarse para salir a citas. Yo pienso que no necesariamente hay que salir, porque Exacto. ya la realidad es que uno estando casado, estamos viviendo los dos juntos, pero bueno, en muchos casos, en nuestro caso es así, también adquirimos gastos adicionales que antes no teníamos que incurrir, que es alquilar casa. Exacto. Y también no solo gastos adicionales, también labores del hogar adicional. Entonces uno empieza como que también a priorizar la economía familiar y hacer esas decisiones como dice Jessica, pero no por eso de vez en cuando en la casa, si sea algo intencional, deja de ser romántico o deja de ser nice. Que aún hay formas de ser románticos a pesar de que sea en casa, o sea, ahorrando, no como Totalmente. antes. La manera de ser romántico cambia. Es como antes probablemente como no teníamos una casa en conjunto, yo no voy a sentir que él limpiando, dejando la casa limpia, ordenada. Cuando llegas a veo la casa y romántico, tienes la casa wow. limpia y que El chico ahí moviendo la aspiradora. Es que en mi casa tiene 2 perritas y hay una que cae mucho pelo. Entonces cuando se nota la gran diferencia que cuando el piso está súper limpio y cuando el piso está lleno de pelo. Entonces creo que ya después de que uno se casa, la manera en sentirse romántico y todo lo demás cambia, pues. Evoluciona con el tiempo. Y aún así eso se siente como romántico. Sí, Para hablamos. nosotros sí, de vez en cuando sí salimos porque sí como que buscamos ese tiempo para estar a solas y no estar como que en el ajetreo de la casa, porque si uno está en la casa
no va a pensar que tengo que lavar platos, no que no sé qué, no que. Así que sí, como que separamos ese tiempo. Bueno, teníamos planeado que todos los viernes, pero se ha hecho de vez en cuando. Cuando tengan tiempo los dos. Sí, pero sí buscamos como que ese espacio. Y hablando ya de su relación, hablamos del noviazgo, hablamos ahí del matrimonio. ¿Qué tan importante es tener Cristo en el centro de su relación? Y especialmente ahora en el matrimonio, pues. Yo creo que si vieron el video anterior, Javier había comentado sobre un triángulo en donde Cristo es el medio y mujer y hombre en cada esquina del triángulo. Entonces, mientras más el hombre y la mujer se acerca a Dios, va en conjunto, está más cerca la pareja. Y obviamente que si o el hombre o la mujer está lejos de Dios, el triángulo se vuelve más distante, pues. Y lo interesante fue que también aprendí durante mi clase prematrimonial, era que el pastor Philip nos había recomendado que también muy importante es agarrarnos de las manos en caminar juntos, a pesar de que el devocional es cada quien, tu estudio de la Biblia es cada quien, pero recordar que ya no somos solo, sino en conjunto un solo cuerpo, y recordarles que hey, hoy hiciste devocional y que aprendiste, y aprender del devocional de tu otra mitad es algo que yo aprendí en la clase de prematrimonial, era que ir juntos, pues, y ya no es que tú haces el tuyo y yo hago el mío, y no actualizarnos. Entonces eso fue lo que yo aprendí durante mi relación de noviazgo también, que mientras más guardamos o retenemos de la palabra de Dios, podemos hacer que con Cristo esa relación pueda funcionar. Yo creo que una relación también es bastante difícil, es que tú eres una persona más disciplinada en la palabra del Señor y tu otra mitad no lo es, entonces hay como un mix, no un mix, es como una comunicación difícil. Difícil, es como también puedes llegar hasta un cierto punto de difícil de comunicarte, pues, con esa persona. Y para ustedes, ¿qué tanto le ha impactado tener a Cristo en el centro de sus matrimonios? Bueno, para nosotros es súper importante. Creo que de lo último que había mencionado Jessie, ella estaba mencionando que si uno está como más de la palabra y el otro no, la comunicación puede ser difícil. Creo que hubo un tiempo de nuestro noviazgo que era así, pero lo bueno es que como que los dos como que nos levantábamos juntos, o sea, cuando él estaba abajo yo trataba de levantarlo, y cuando yo estaba abajo él trataba de levantarme, pero también tenemos a nuestros hermanos, y al final de todo Cristo es el que nos mantiene parados y es el que, como dice ella, es el que une como que nuestra relación, y en verdad si lo obedecemos y lo honramos, nuestra relación puede ir como que mucho más a larga. En nuestro caso, yo me acuerdo muy bien que que nos decían los pastores prematrimonial que es importante que la relación personal de cada uno con Dios primero. Entonces, si nosotros cuando cada uno tiene esta relación en Cristo primero, es como podemos como compartir estos valores y tener esta zona en común en Dios. Y también nos ha ayudado a superar momentos en donde alguno dijo y que ya estoy cansada. Entonces, creo que eso. Y también, como dice Karina, en la vida cristiana a veces tenemos momentos en donde podemos llegar a sentirnos como decaídos, cansados, pero si nuestra pareja también es creyente, es alguien que está inmediatamente allí en donde puede como animarnos y ayudarnos a volver poco a poco al Señor.
Una pregunta para finalizar este episodio. ¿Todos recibieron clases prematrimoniales antes de casarse? Sí. Sí, ¿verdad? Y quisiera que nuestros oyentes escucharan un consejo que recibieron en sus clases matrimoniales para finalizar este episodio. Tome su tiempo para pensar. Yo acabo de decir una. ¿Eso cuenta? Piensa en otro. Otra. Algo corto Un consejo que aprendieron. que aprendí. Yo creo que estaba recordando una de las preguntas que nos hicieron en la clase prematrimonial y que o sea, es algo para pensar. Y es, ¿qué pasa si durante la relación del matrimonio una de las parejas tienen algún problema, cualquier tipo de problema, ya sea que infertilidad o alguien queda discapacitado? Y fue como un momento en donde nos hizo pensar que aún así, como creyentes, vamos a estar ahí para nuestra pareja apoyándonos y viceversa, a pesar de todos los problemas que pueda venir o pueda suceder, porque quién sabe, uno nunca sabe. Nunca sabe. Exacto. Bueno, de mi lado, creo que algo que sí recuerdo es que nos estaban enseñando de las influencias externas al matrimonio, porque muchas veces las personas van a estar queriendo como que decirte como que no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Y en verdad al final el matrimonio es entre nosotros dos, o sea, sí podemos escuchar recomendaciones de fuentes externas, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Y entonces como que evitar que esa influencia como que le pongamos más prioridad a las opiniones ajenas que a la de mi esposo, pues, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros vivimos con familiares y entonces ahí sí nosotros teníamos que cuidar mucho de nuestras decisiones y no dejarnos como que influenciar de otras fuentes externas. Y no solamente eso, sino que cuando estás haciendo boda, cuando estás haciendo que todo eso, esas planificaciones cuando te quieres casar, va a haber muchas personas que te van a decir cosas, pero al final es de nosotros dos y los dos somos como que los que tomamos las decisiones. Bueno, me llegó esto. Fue un cuento que nos compartió Pastor Philip en nuestra clase de prematrimonial. Para no alargar tanto el cuento, de lo que yo capté era que el amor es una decisión. Lo que siempre retuve en esa enseñanza fue que es fácil tirar la toalla, pero continuar es mucho más, requiere mucha valentía, fuerza y para echar adelante, pues, en medio de conflicto. Entonces, él me enseñó a que no tirar la toalla, no rendir tan fácil, a pesar de que el matrimonio, en verdad, al inicio, en verdad, nos costó bastante en cómo acoplarnos o encajarnos, porque tenemos son dos estilos de vida juntos, viviendo. Es como dos familias, venimos de dos familias diferentes, con dos enseñanzas diferentes. Siempre les he preguntado a ustedes cómo trapean. Sí, ¿de lado o de frente? ¿De lado o de frente? Porque eso a mí me afectó demasiado durante el matrimonio. Sentía que eso me afectó demasiado en el matrimonio. Obviamente hay otras cosas, son esas cosas pequeñas, pues. Entonces, y siempre me estuvo recordando la enseñanza del Pastor Philip en el cuento que él nos compartió, que el amor es una decisión, pero siempre recuerda que esa decisión que yo tomé, eso fue lo que me ayudó a mí a no tirar la toalla fácil, a recordar de esa decisión y obviamente en medio de mi enojo, molestia, controlar mis palabras, controlar de la forma como yo debo expresar, a pesar de que yo no entienda. Pero sí, eso ha sido bastante una lucha a través de este año de matrimonio.
pero lo logramos. Bien. No lo veo como un problema. También gracias a los hermanos de la iglesia, esto me ha compartido que lo importante es que lo hagan. Es verdad. Y es algo que probablemente no lo he estado viendo en ese entonces, pero son cosas que en verdad recomendaciones tanto de los líderes de la iglesia como los hermanos de la iglesia, me ha ayudado a ver diferentes point of view de la situación. Okay. Muchas gracias a todos ustedes por participar y compartir un granito de arena en este podcast. Recuerda seguirnos en YouTube, también en Spotify por Fe Podcast, Instagram para todas las actualizaciones. Cuando subamos un episodio, ahí lo van a ver de una vez, por _Fe_Podcast, y también por correo, también nos pueden escribir por fepodcast@gmail.com. Muchas gracias. Bye. Bye.